Buenos días, mis queridos estudiantes de grado cuarto. Los invito para la actividad realizada en el día de hoy para el tema trabajar. Pero vamos a iniciar primero con un repaso. Repasaremos algunos temas ya vistos para tener los conceptos mucho más claros. Tiene la marca, las cuales son muy importantes en el momento que elaboremos un afiche. Hay que tener en cuenta cada una de estas partes de las temáticas que hemos visto. Continuamos con la carta. La carta también tiene sus partes. Tenemos lugar y fecha, saludo o vocación, cuerpo de la carta, la despedida, firma y postdata, que también es opcional en las partes de la carta. Esta es nuestra última temática que dimos. Es importante tener en cuenta todas estas estructuras de este tipo de textos. También vimos que los tipos de cartas son familiares, amistosas, de agradecimiento, de felicitaciones, de pésame y social. Y aquí nuevamente retomamos las partes de la carta y dónde se encuentran localizadas cada una de ellas. A continuación presentamos ejemplos de cada uno de los tipos de cartas. Cartas familiares, cartas para un amigo y tienen cada una su contenido. Tenemos también cartas de agradecimiento, cartas de felicitaciones, que también son muy importantes cómo se maneja en su contenido para la referencia. Y las cartas de condolencia o de pésame, que también hacen parte de este tipo de cartas. Bueno, y después de haber repasado ya todos los aspectos que hemos dado en nuestra guía, tenemos el tema trabajar. En tu guía de aprendizaje vas a iniciar leyendo que Valeria y Santiago siempre se encuentran cómo jugar con palabras y resulta que descubrieron cosas muy interesantes, que hay muchas palabras que cambian como el camaleón. Recuerda que ah, como bien sabes, las palabras que nombran acciones se llaman verbos, como cantar, bailar, correr. Ahora lees el texto que viene a continuación en tu guía, vas a subrayar todo lo que son acciones, es decir, puedo, eh, me gustaría, sentarme, y así sucesivamente. Van subrayando con un lápiz todas las acciones que encuentran en este texto. ¿Para qué? Para que luego en el cuadro donde está ar, er, ir, van a organizar según el verbo que corresponda. En el texto algunos verbos ya están conjugados, pero por ejemplo, puedo es una acción que viene del verbo poder. Iría en er, escribimos poder. Y así hacemos con todas las demás palabras. Así sea que ya estén conjugadas, las ubicamos donde corresponde. Por ejemplo, hacía del verbo hacer, las colocamos en er. Y también, por ejemplo, tenemos otra palabra, sé, que también viene del verbo ser y la colocamos en er también. Tenemos también gustaría, la colocamos en ar porque el verbo sería gustar y colocamos la palabra gustar, el verbo como es. Acá están conjugadas, pero en el cuadro colocas el verbo correspondiente. Luego tenemos en lo que estoy aprendiendo, que son los verbos que expresan una acción realizada por el sujeto, pero que a su vez esta acción puede haber sido hecha en el pasado, en el presente o en el futuro, y al mismo tiempo haber sido realizada por una o varias personas, es decir, por el número singular o el plural. Tenemos el ejemplo con el verbo cantar, que está conjugado en el pasado, presente y futuro, y en el singular y plural. En el singular tenemos yo, tú, él, y en el plural nosotros, ustedes y ellos. En el pasado, yo canté, tú cantaste, él cantó. En el plural del pasado, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. Y así sucesivamente. Esto lo tenemos como ejemplo. También hay un link para que lo observes en YouTube y complementes más el concepto de los verbos. Luego tenemos en la práctica unos verbos que se encuentran allí. Vas a unirlo con su conjugación. Por ejemplo, el verbo estudiar
lo uniríamos con estudiarán. El verbo cerrar lo podemos unir con cerraste. Y así sucesivamente con los demás verbos con su respectiva acción. Luego en nuestra práctica nos invitan a leer un fragmento del texto que leímos anteriormente y lo vamos a reescribir como si el hecho ocurriera ahora mismo. Fíjate que al leerlo está, el gordo se sentó a lo Buda en esos horribles sillones azules de consultorio. Se sonrió, me miró a los ojos y bajó la voz, cosa que hacía cada vez que quería ser escuchado atentamente. Me dijo, ¿quieres que te cuente algo para que dejes el miedo? El gordo se sienta a lo Buda en esos horribles sillones azules del consultorio, se sonríe y me mira a los ojos. Fíjate que ahí empieza como si las cosas estuvieran ocurriendo ahora mismo. Así lo vamos a continuar en el recuadro. ¿Sí? El gordo se sienta, no se sentó, porque fue en lo pasado. Entonces, como si las cosas ocurrieran ahora mismo. Y así vamos a ir haciendo con todos los demás fragmentos de este texto, escribiendo como si las cosas ocurrieran ahora mismo. Luego tenemos conjugar el verbo estudiar en tiempo presente del singular, es decir, el singular yo, tú, él. Y en tiempo presente, yo estudio, tú estudias, él estudia. Luego vas a conjugar el mismo verbo estudiar en presente, pero con el plural. Es decir, nosotros, ustedes y ellos. Nosotros estudiamos, ellos estudian, ustedes estudian, ellos estudian. Y lo mismo vamos a hacer con el verbo escribir, con el verbo leer y continuamos con el verbo cantar y con el verbo cerrar. Y finalmente tendremos otro fragmento, el cual vamos a reescribir abajo como si los hechos ocurrieran mañana. Es decir, ni ahora ni ocurrieron después, sino en el futuro. Vas a escribirlo en futuro conjugando los verbos allí presentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea de su agrado. Es un tema de bastante práctica. Para la próxima clase vamos a continuar practicando. Tendrán a la mano su cuaderno de lenguaje con un lápiz, por favor, para que practiquemos muchas más conjugaciones de verbos antes de continuar con los modos verbales. Bendiciones, que tengan un excelente día. Cualquier duda pueden llamarme o escribirme a WhatsApp.